Hoy día hablaremos acerca de un tema muy importante como es el incremento de problemas de lenguaje en niños en tiempo de pandemia. Bienvenidos, vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones y sobre todo, cómo poder reconocer si nuestro hijo en casa está propenso a estos problemas de lenguaje. Bienvenidos, soy Gladys Rodríguez, terapeuta de lenguaje, terapeuta emocional, coach profesional. Por eso recomiendo a los padres estar atentos en el caso de la evolución del lenguaje de sus niños. Tu hijo tiene 2 años y no habla. Entre los 2 y 3 años, los niños ya deberían formar una estructura de oración adecuada. Evitar diminutivos como por ejemplo, ¿quieres ese pancito? Mira ese perrito, te voy a poner la chompita. Los niños con trastorno de lenguaje que no son atendidos corren el riesgo de ir al colegio y escribir como hablan. Una evaluación temprana también nos permitiría detectar si es un trastorno del espectro autista. Los trastornos de lenguaje pueden solucionarse con unos meses de rehabilitación y, por supuesto, con el reforzamiento de los padres. Para recibir asesoría y tratamiento sobre estos casos que estamos hablando en este video, puedes comunicarte a los medios que están apareciendo en tu pantalla. Te dejo algunas preguntas al final para que te puedan servir de autoevaluación para ver si es que tu niño está sufriendo de estos problemas de lenguaje. Y lo lleves inmediatamente a terapia para tener una buena solución. Seguimos con la explicación de incremento de problemas de lenguaje durante la pandemia. Debido a la pandemia, los niños no pueden interactuar con otros niños y esa situación les resta estímulos para avanzar en su lenguaje. Los casos de trastorno de lenguaje en niños se han incrementado en estos meses durante la pandemia por coronavirus. Debe, entre otros factores, a la falta de juego con menores de su edad y al poco estímulo de los mismos padres. Es por ello que como terapeuta de lenguaje recomiendo a los padres estar atentos de la evolución del habla de sus niños y buscar ayuda especializada si los pequeños no logran comunicarse con palabras o gestos. Hemos visto que en estos últimos meses los casos de tartamudez o espasmofemia han aumentado considerablemente. Ahora son niños que tartamudean un poco más. La tartamudez es un trastorno de lenguaje de tipo expresivo que se evidencia al hablar cuando el menor no logra tener fluidez y repite algunas sílabas sin poder dejar de hacerlo. Toda esta situación se ve que está empeorando porque los niños no van al nido ni a la escuela, donde pueden jugar con sus amiguitos y mejorar su lenguaje. También podemos ver que pueden ser niños que están más nerviosos, tensos, que no tienen tiempo de calidad en casa. Y es que también hay que ver que tenemos padres depresivos, angustiados por el contexto en que estamos viviendo. Por otro lado, vemos que a veces son los mismos padres los que facilitan el teléfono o la computadora, no juegan con sus pequeños y eso trae consecuencias. Para aprender a hablar correctamente, los niños tienen que recibir una retroalimentación. Alguien que les refuerce con palabras positivas, diciéndole, esto está muy bien, ¿quieres una manzana? ¿Quieres leche? Frases que refuercen el aprendizaje de nuevas palabras, aspectos que por supuesto ni el teléfono ni la computadora le enseñarán. ¿Tu hijo tiene 2 años y no habla? Debes saber que los trastornos de lenguaje en niños y niñas pueden ser de tipo expresivo. Esto quiere decir no saben hablar correctamente o no se dejan entender. Y por otro lado están los de tipo comprensivo. Esto quiere decir no entienden las órdenes ni las indicaciones que se les da. Las dificultades pueden expresarse a partir del año para adelante. Son niños que no pueden pronunciar bien las palabras, que no hablan, solo te jalan o hacen gestos para conseguir lo que necesitan. Entre los 2 y 3 años, los niños ya deberían de formar una estructura de oración adecuada. Por ejemplo, mamá, quiero pan. Papá, quiero jugo. Tener un vocabulario de frutas, verduras, aunque sea lo básico. Otro aspecto que puede influir en el problema del lenguaje
es que a veces comentamos, tu abuelo se demoró en hablar, o en mi casa nos tardamos todos en hablar correctamente. Eso podría retardar el tratamiento. Si a los 3 años y 8 meses el niño o niña no logra comunicarse de manera efectiva, con su entorno usa muy pocas palabras o tartamudea, es necesario que pase por la evaluación de un especialista para saber cuál es el origen del problema. Lo ideal es llevarlo primero al pediatra para que analice si se trata de un problema auditivo, falta de estimulación o incluso un caso de autismo. En todos estos casos se necesitará igualmente terapia. Los padres deben estar atentos si el niño juega solo todo el tiempo y no busca contacto ni se comunica con otras personas. Como padres debemos dedicar un tiempo del día para reforzar el lenguaje de los niños que están aprendiendo a hablar, es decir, reforzando su léxico. Quiere decir el uso de nuevas palabras. Podemos aprovechar, por ejemplo, en el momento de bañarlos, diciéndoles, por ejemplo, vamos a lavar tu cara, que tiene 2 sílabas. Vamos a lavar tu cabello. Y así sucesivamente con todas las partes del cuerpo. Y debemos de tener en cuenta en todo momento si el niño está siguiendo las indicaciones. Otro aspecto importante es la modulación de la voz. Evitar el tono monótono y, por el contrario, dar entonación y énfasis en lo que se le dice. Por ejemplo, hijita, vamos a pasear. Lleva el alcohol. No te olvides la mascarilla. Hablar claro y conciso. Y para tener un mejor resultado y el niño pueda hablar y captar bien las palabras, evitar los diminutivos. ¿Cómo? ¿Quieres este pancito? Mira ese gatito. Te voy a poner la chompita. Existen otras maneras cariñosas para referirse a las mismas cosas. Por ejemplo, qué lindo es ese pequeño gato. Otro aspecto muy importante es que cuando se habla con los niños se tiene que hacer a la altura de su rostro, mirándoles a los ojos. Si ya empezaron a hablar, no darles las cosas apenas lo señalan. Ellos deben esforzarse por decir el nombre de lo que quieren. Pan, agua, jugo, manzana, etc. Así lo digan mal. Poco a poco irán mejorando con el refuerzo de los padres. Los niños con trastorno de lenguaje que no son atendidos corren el riesgo de entrar al colegio y escribir como hablan. He atendido a niños y niñas de 12 años que pronuncian plado en lugar de prado. Y eso es porque cuando eran pequeños su adquisición fonética era incorrecta y no fueron rehabilitados. Posiblemente ese niño empezó a hablar correctamente recién a los 6 años. Una evaluación temprana permitirá también detectar si se trata de un caso de trastorno de espectro autista, TEA, el cual requiere terapia para desarrollar todas las habilidades del menor. Si te interesa esta información o conoces a alguien que le podría interesar, compártela y suscríbete al canal para que te lleguen automáticamente todos los videos. Los problemas de lenguaje pueden solucionarse en pocos meses con rehabilitación. Y si hay reforzamiento en casa. Si no hay reforzamiento en casa, pueden pasar años hasta que el menor logre corregir el problema. Los niños que no logran solucionar a tiempo sus problemas de lenguaje, como podría ser tartamudez, pueden convertirse en víctimas de bullying en el colegio o ser jóvenes con distintos problemas porque no logran expresarse sin tartamudear ante el público. Para recibir tratamiento y asesoría de este tipo de casos, puedes comunicarte a través de los comentarios o al correo que está apareciendo. Te agradecería mucho suscribirte a mi canal para seguir compartiendo información en bienestar de la familia. Agradezco a todos mis suscriptores por ser parte de mi objetivo. Recuerda que eres una persona muy valiosa y que te mereces lo mejor. Hasta la próxima.